¿Cómo armar un PC? El punto de inicio es determinar qué quiere conseguir con su nueva computadora. Cuando sepa qué quiere de su computadora, sabrá qué necesita de su hardware. Invertirá en los componentes correctos desde el inicio. Ahí es cuando puede comenzar a armarla. Componentes clave que necesitará. Una vez que haya decidido qué tipo de PC quiere armar, puede comenzar a buscar y comprar el hardware que necesita para completar su plan. Aquí están las partes esenciales. Motherboard o tarjeta madre. La motherboard es el primer componente que tendrá que elegir. La motherboard determina el factor de forma física y tamaño del armado de su computadora, pero también determina qué otras piezas de hardware puede usar la computadora. Por ejemplo, la tarjeta madre determina la potencia que puede manejar el procesador, la tecnología de memoria, DDR4, DDR3, DDR2 y ahora DDR5. La cantidad de módulos que se pueden instalar y el factor de forma almacenamiento y la interfaz de almacenamiento SATA o PCIe. Si quiere elegir su tarjeta madre según los demás componentes compatibles, este deberá ser su punto de inicio, ya que los demás componentes dependen de esta. Procesador, unidad central de procesamiento. La CPU es el motor de su computadora y establece las expectativas de desempeño para la creación completa. La memoria y el almacenamiento alimentan al procesador que controla cada transacción de datos de la PC. Cuando esté determinando qué CPU instalar, presta atención al gigahertz. Cuando mayor sea los gigahertz, más rápido será el procesador. Sin embargo, más gigahertz también significa que el CPU consume más energía, lo que podría llevar a elevar las temperaturas que requiere a un mejor flujo de aire o disipación de calor en la computadora. El primer paso es levantar la palanca de fijación del socket en la motherboard, después toma el procesador y en la parte donde están los pins, ubica la esquina que muestra un pequeño triángulo de color dorado o plateado. Será diferente al resto de las esquinas. Ahora fíjate en el socket de la tarjeta madre, verás que hay un pequeño triángulo en relieve en una de las esquinas. Debes posicionar el procesador con los pins hacia abajo de modo que ambos triángulos queden en la misma esquina, y al colocarlo en la tarjeta madre asegúrate que el contorno del procesador esté alineado con el cuadrado del socket. Debes tener mucho cuidado con los pins, pues si alguno se daña es posible que tu procesador se arruine sin posibilidad de reparación. Una vez que el procesador entre debidamente en el socket, baja la palanca de fijación hasta que haga clic. Para aplicar la pasta térmica, toma el disipador y viene un poco de sustancia sobre la base. Después usa una tarjeta para extender la aplicación hasta que quede una capa delgada. Coloca el disipador sobre el procesador enganchando los broches en los costados y después simplemente jala con firmeza del enganchador hasta que haga clic. Por último, conecta el cable del ventilador a la motherboard. Ahora vamos con memoria RAM. Agregar memoria RAM es una de las formas más rápidas y fáciles y accesibles de amplificar el desempeño de la computadora que se está armando. Debemos tomar en cuenta elegir la mejor RAM para nuestro sistema, porque esto comprende dos cosas: la compatibilidad y cuánta RAM puede admitir nuestro sistema. Para la compatibilidad, identifique el tipo de módulo que usa su sistema. Identificar el factor de forma, la forma física del módulo. Generalmente la computadora de escritorio usa UDIMM y las computadoras portátiles son SODIMM. Luego averigüe la tecnología de memoria que admite su sistema. Segundo, su sistema solo puede manejar una cantidad de gigabytes de memoria, y eso depende de su sistema. Si compra 64 gigabytes de memoria RAM y su computadora solo puede manejar 16, son 48 gigabytes de memoria desperdiciadas que se podrían aprovechar. ¿Cómo instalamos? La técnica ideal es alinear el módulo de RAM con el zócalo y ponerlo encima de manera que el notch de módulo coincida con el del zócalo, primero de un lado y luego del otro, y hacer presión hacia abajo hasta que se escuche un ligero clic, que significa que los anclajes activos se han cerrado sobre el módulo de memoria y ya lo están sujetando. Estos anclajes se cierran solos, y si no lo hacen al meter la RAM es que no lo hemos puesto bien.
Los archivos y datos son guardados a largo plazo en la unidad de almacenamiento. La unidad de disco duro o la unidad de estado sólido son las que conservan los datos. A pesar de que los discos duros por lo general ofrecen más espacio de almacenamiento, las unidades de estado sólido los han dejado desactualizados, ya que ellas son un promedio 6 veces más rápidas y 90 veces más eficientes energéticamente en cuanto a las unidades de disco duro. La discrepancia de velocidad proviene de cómo los dos dispositivos de almacenamiento leen y escriben los datos. La velocidad de lectura y escritura miden cuán rápido se cargan y se guardan o se transfieren dichos datos. Las unidades de disco duro usan pequeñas partes movibles y discos giratorios para hacer esto, y las unidades de estado sólido usan tecnología flash NAND. La diferencia resulta en mejor velocidad, eficiencia, durabilidad, porque las pequeñas partes mecánicas y discos de rotación son mucho más susceptibles a sufrir daños físicos que la tecnología NAND. ¿Cómo hacemos para instalar una unidad de estado sólido en nuestro computador? Desatornillamos y retiramos los lados de la caja de la torre del computador para exponer el hardware y el cableado interno. Insertamos la unidad de estado sólido en el soporte del montaje o del compartimento extraíble. Conectamos el extremo en forma de L de un cableado SATA a la unidad de estado sólido y el otro extremo del cableado SATA a un puerto SATA libre. La fuente de poder es un aparato electrónico que regula y filtra la electricidad que recibe el computador para que los circuitos y el funcionamiento de este no se vea afectado por sobrecargas eléctricas y pueda operar de manera óptima. Lo que quiere decir que las fuentes de poder evitan que la computadora arranque u opere hasta que estén presentes todos los niveles correctos de energía. ¿Cómo conectar una fuente de poder? El conector PCI Express de 6 pines va conectado a las placas de video que requieren energía extra para funcionar. El conector de 24 pines va conectado a la placa madre, es el encargado de brindar la energía a esta. El conector Molex es el encargado de dar energía a las unidades viejas que traen esta conexión, como la unidad óptica de CD, el disco duro ID y en algunos SATA. SATA Power va conectada al disco duro y las unidades de DVD se encarga de alimentar a los discos actuales y a las unidades ópticas. Auxiliar de 4 pines u 8 pines se conectan a la placa madre y son los encargados de brindar energía al procesador dependiendo de lo que éste requiera. Se utilizan al de 4 pines o el de 8. Según el tipo de PC que arme, también necesitará ajustar lo que esté buscando como una carcasa y suministro de energía. Si está creando un caballito de batalla de alto desempeño, necesitará un suministro de alimentación fuerte para ejecutar todo y una carcasa con un óptimo flujo de aire y ventiladores para eliminar el aire caliente, que potencialmente podrían dañar el sistema. Las cintillas de plástico son una gran ayuda para manejar todos los cables que están dentro de su equipo, y el consolidar los cables ayuda a mejorar el flujo del aire.